día brillará en tu vida. Nueva temporada Dios creó para ti. Es el tiempo y es ahora que el diseño de Dios se cumple en ti. Pues el nuevo día brillará en tu vida. Nueva temporada Dios creó para ti. Es el tiempo y es ahora que el diseño de Dios se cumple en ti. Como el oro que es probado, que ha pasado por el fuego, sé que al final tu vida resplandecerá. Como lo en el proceso has perdido y te han quitado, mil veces multiplicado, Dios te habrá de devolver. Toma tu posición, eres hijo de Dios. Let the light of a new day shine on you. A new season God's created for you. It's your time now. It's your moment. His design and His purpose to shine through. Let the light of a new day shine on you. A new season God's created for you. It's your time now. It's your moment. His design and His purpose to shine through. Like the gold that is tested and is put through the fire. At the end of your journey, you'll come shining through. What was lost and what was stolen, as you pass through the trial, He will multiply your blessing and return it back to you. It is time to take your place. You're the child of the King. Luz del nuevo día brillará en tu vida. Nueva temporada Dios creó para ti. Es el tiempo y es ahora que el diseño de Dios, que el diseño de Dios, que el diseño de Dios se cumple en ti. Que el diseño de Dios, que el diseño de Dios, que el diseño de Dios se cumple en ti. It's your time now. It's your moment. His design and His purpose to shine through. Que el diseño de Dios se cumple en ti. Que el diseño de Dios se cumple en ti. Dios os bendiga a miles y miles de ustedes que nos están escuchando y viendo a través de la cadena del milagro.
Esperamos que el programa que se transmitió, pasado programa que se transmitió, le haya abierto el sentido, o los pasados programas que hemos estado hablando sobre la mentira, sobre el engaño, sobre el extremismo, todo esto, especialmente el que trató sobre todo, pero especialmente el homosexualismo y la manera de bregar con esta situación que indiscutiblemente estamos viendo en tiempos de Sodoma y Gomorra, de diferenciar al pecador del pecado y bregar dentro de las normas del cristianismo. Y entender que estas son cosas que hay que orar y tener mucho cuidado. Espero recibir pronto correspondencia de muchos personas que fueron tocadas por este programa pasado y que Dios ha cambiado sus vidas y Dios ha intervenido en sus vidas, y que a mi regreso de esta gira que estoy realizando, Dios haya hecho grandes cosas. Ore siempre por este programa, ore por el personal de la Academia del Milagro, especialmente por los que están conmigo acá en Cataño, Edras, Yamil, Iguala, y los que están en Camuy, y todos los que están allá en el monte, donde quiera, que hacen posible, y ustedes que hacen posible todo esto, con sus oraciones y su apoyo. Espero que todos estos programas que se están grabando, que se están sacando, para que aunque son grabados, algunos, como los Facebook, lo hacemos en vivo, pero cuando se retransmite es grabado. Y claro, digo en vivo porque yo no estoy muerto, estoy aquí. Espero que sean de grande y enorme bendición a cada uno de ustedes. Recuerde esto, hermano, que Dios es más grande que su problema. Que para el que cree todo es posible. Jesús le dijo a Marta y María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Y quiero empezar el programa con esta pregunta. ¿Por qué ha bajado la cantidad de milagros que se efectúan en los cultos? ¿Por qué ha bajado la manifestación de liberación? ¿Por qué en ciertos lugares pasan meses y no hay un solo en la iglesia y no hay un solo convertido? Esa es una razón, una pregunta que debemos contestarnos. La culpa no es de Dios. Podemos echarle la culpa al diablo, pero la Biblia dice que no demos lugar al diablo. Y entonces, la realidad es que Sócrates decía, cuídate de ti mismo. Pablo decía en Romanos 7, el mal está en mí, que queriendo hacer el bien hallo esta ley dentro de mí que me lleva hacia el mal. Así que el mal está en nosotros. No está en la fiebre, no está en la sábana, está en el paciente. Y por eso dice que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Y dice que sus ministros se quebranten, lloren entre el atrio y el altar, ahí frente a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Y que dice que Pablo dice que nos examinemos a nosotros mismos a ver si estamos en fe. Salmo 139, versos 23 y 24, dice, examina, oh Dios, mi corazón, reconoce mi pensamiento, pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dice la palabra. Indiscutiblemente que hay que buscar dentro de nosotros, examinando a nosotros mismos. Pablo dice, examinad a vosotros si estáis en fe y ver qué es lo que está. Líbrame de mis pecados que me son ocultos. Y que Dios nos libre de las mentiras del diablo. Nos libre de las malas interpretaciones nosotros mismos que hacemos. Y que rectifiquemos. Ustedes vieron en el programa pasado que presenté varias personas, yo las desconozco. Presenté el daño que hace su falta de conocimiento, pero no es para destruirlo. Yo no juzgo la salvación de esas personas.
Yo creo que esas personas, si se educan, si la iglesia en vez de destruirlos, los llama aparte y dice, mira, esto que hiciste en el programa de televisión no se hace. Si usted llama a ese pastor que decía que había que fusilar a todos los homosexuales y lesbianas y lo llama aparte y decía, mira, esto no es correcto, esto no es la manifestación. Y le explica que estamos viviendo en la gracia, que una cosa es el trato que Dios tuvo con Israel y las civilizaciones en el tiempo, ese tiempo pasado, en ese tiempo miles de años atrás, que hay que saber cómo interpretamos esas cosas, cómo las aplicamos en el día de hoy. Es decir, y que estamos viviendo en tiempos diferentes. Ahora, que la ira de Dios, la justicia de Dios, todo eso se manifiesta. Que Dios en sí juzga la mentira. Bueno, es Dios, pues no somos nosotros. La juzgamos en cuanto a desenmascararla. Pero si usted lee el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles, usted ve un Dios que sí mató a Ananías y Zafira por mentiroso, pues fue Dios, no fue Pedro. Y lo hizo para salvar su alma, lo hizo para infundir temor en el pueblo, en la iglesia que se estaba desordenando. Es decir, que Dios tiene un motivo. El único que puede quitar y dar la vida es Dios. Por eso el crimen del aborto es un pecado grave, ese es homicidio. ¿Sí? Cuando dice no matarás, lo que está diciendo no tomarás la justicia en tus manos. Y aún el gobierno no puede abusar del poder que tiene. Los genocidios, los atropellos, nada de eso está aprobado por Dios. Pero que cuando te metes en este libro, vas a tener que tener una mente amplia, espiritual, y tener la capacidad y hasta buscar ayuda para entender muchas cosas. Por eso la palabra dice que algunas de las, creo que es Pablo hablando de Pedro, dice que en sus epístolas hay cosas que son difíciles de entender, que pueden hasta turbar la gente. Por eso no todo el mundo puede ser predicador, no todo el mundo puede ser intérprete de la Biblia, de la profecía bíblica. Esto es bien delicado. Es un libro profundo, histórico, espiritual, profético, y es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas toda palabra que sale de mi boca no pasará. Las palabras de Dios no pasan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y claramente toda palabra que sale de la boca de Dios es verdad. Es liberación, es sanidad, es consolación. Ahora, hay que entender bien claro que hay que tener cuidado como uno interpreta, o las voces, o los pensamientos que le vienen a uno, porque ahí está el diablo. Y estos dos ejemplos que di son gente buena, son gente que aman a Dios y son celosos por la obra de Dios. ¿Y quién de nosotros en alguna forma, en algún momento, no nos exageramos? Por eso dice que el que libara al hermano del error cubrirá multitud de pecados, dice Pablo en Hebreos. Es decir, no es destruir a estos hermanos, es tratar de llegar a ellos para que se corrijan esos extremismos, como el hermano que decía que le hacían que todos que mataron en ese pueblo, que le habían hecho un bien a la humanidad. Eso no es verdad, hermano. Son almas que algunas se perdieron, algunos se convirtieron antes de morir por la palabra que había sembrado en ellos. Y aunque no creemos que son héroes, que hay que darle el estatus de héroes porque murieron en una discoteca, eso yo no lo acepto, pero ir de ese extremo a decir que hay que celebrar o gozarse o ver como bien que eso pasara, no lo puedo aceptar, porque son almas, son vidas, y que estuvieron en un lugar que no le agrada a Dios
y que no es donde Dios quiere a uno, y fueron víctimas de la situación y murieron. Y quién sabe, bueno, sabemos de muchos que allí mismo, entre la vida y la muerte, recibieron a Cristo y se volvieron al Señor, porque Dios es tan misericordioso que aún en la muerte, bueno, no después de muerto, pero mientras está en ese proceso, si se arrepiente, Dios nos perdona. Es decir, que no quiero que se malinterprete. Lo que usé estos ejemplos, los usé para corregir esa actitud, para que eso en los nuevos predicadores no imiten eso. Todos nosotros, que venimos de una generación vieja, en un momento fuimos legalistas, en un momento fuimos injustos, en un momento fuimos más allá de lo que la palabra verdaderamente manifiesta. Y tuvimos que aprender, tuvimos que recoger. Por eso dice que el que librara del error a su hermano cubrirá multitud de pecados. Ahora, expliqué bien claro que eso lo usan porque ellos encubren lo que ellos nos hacen a nosotros. Ellos controlan los medios, controlan las leyes en muchos sitios. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar en el día de hoy. Pero vamos a hablar en el principio de la hipocresía. Eso es muy importante que hablemos de esto. Y vamos a hablar también en el día de hoy, no solo sobre la hipocresía, sino cómo interpretar el asunto de cómo bregamos con las autoridades y bregar con la historia y la aplicación de estos tiempos. ¿Ok? Así que este será el programa de hoy. Le pido la oración a cada uno de ustedes por el viaje en el cual me encuentro ahora mismo. Le pido que Dios dé fruto de salvación, de paz, que pueda recuperar fuerzas físicas, espirituales, que pueda utilizar este tiempo para ir preparando el mensaje que traeré el día 6 de septiembre frente al Capitolio, que consiga en el viaje a Nicaragua poder dirigirme al país, llevar un mensaje al liderato, al cristiano, al pueblo, reunirme con la presidencia y orar con ellos, traerle palabras de orientación, lo mismo en Panamá, con la presidencia de Panamá, si así es posible. Y además de esto, clara y definitivamente, orar para que se pueda llevar a cabo la gestión de conseguir la visa para volver a entrar a Venezuela. Entonces, allá en Nicaragua, en la Embajada de Venezuela. Y luego regresar a Puerto Rico para comenzar el movimiento del 6 de septiembre frente al Capitolio. Aquí mientras grababa llegó un hermano, me dijo, este año tenemos que estar allí, hermano. Ya las excusas para evitar que el pueblo venga se están acabando. Hay que seguir orando. Sigo, como en todo el programa, insistiendo en que los pastores y sus familias se vacunen. Sigo insistiendo que promuevan, que sus iglesias en la comunidad promuevan y hasta las usen para centros de vacunación. Claro, usted hace lo que usted cree, usted ora a Dios, busque consejo médico. Es mi consejo, usted puede aceptarlo o rechazarlo. Como dije y estoy diciendo en todos los programas, es indispensable que se entienda que es una excusa menos que el diablo va a tener para impedir que el pueblo venga. Ya Nueva York y muchas ciudades han quitado todas las restricciones, casi todas, con algunas limitaciones. Esas limitaciones que tengamos que tomar las tomaremos, pero si se pueden permitir paradas de gay, orgullo gay, si se pueden permitir conglomeraciones en los estadios, si se pueden permitir conciertos, si se pueden permitir protestas, no hay razón para que toda aquella persona que esté en condiciones físicas pueda venir a clamor y que podamos venir a algo muy esencial que hace falta, fortalecer la fe no solo de Puerto Rico, sino del mundo entero, porque esto se va a transmitir al mundo entero. Se esperan más de 100 millones de personas viendo esto por radio, televisión, internet, etc. Orar por la cadena de milagros que va a dirigirla, a iniciar la transmisión, y a todas las emisoras y radio y televisión que se van a unir,
que a todas las que tengamos la información de que se están uniendo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 2 y pico, esperemos que a las 2 y si solo es una necesidad se pasará, pero estamos hablando de que entre 2 y 2 y media de la tarde esto terminará. Porque no sabemos qué problema inconveniente haya, lluvia y cosas que atrasen un poco el asunto. Pero estamos hablando de terminar antes de las 3 de la tarde. Es decir, que antes de las 3 de la tarde ya el pueblo irá caminando, se habrá aclamado, se habrá escuchado el mensaje, los testimonios, la adoración, todo se habrá hecho. Cuanto a los costos, oramos para que Dios, antes del clamor, tengamos la mayor parte de los recursos, que aparezcan auspiciadores, aparezcan que ese día no se va a venir gente a recoger ofrendas, sino que van a haber unas urnas y el que pueda traer, trae lo que trae. Pero sea como sea, se va a dar el día de clamor el 6 de septiembre desde las 11 de la mañana hasta oficialmente terminando, se habla hasta las 2, pero siempre estiramos el chicle y decimos que terminaremos antes de las 3 de la tarde. Así que con eso tenemos que calcular el tiempo de radio y televisión y oficialmente pues trataremos de terminar mucho antes de las 3. Pero como siempre esto puede pasar una media hora más, no sabemos que lo más tarde que esto termine será a las 3 de la tarde porque puede llover, puede haber algún problema técnico. ¿Sí? Por eso podemos decir que entre 2 y 3 de la tarde esto terminará. O antes de las 3. El asunto es que tenemos que orar para que Dios tome control, provea, nos dé gracia para conseguir todos los permisos y que nadie se desanima y nadie con temor ante los adversarios que tenemos. Ore por ese día, ore por este viaje, ore por toda la iglesia en Puerto Rico, ore por la iglesia y el pueblo y la nación de la India, Brasil. Ore por Israel, que ha estado pasando por unos momentos difíciles. No se pierda la repetición de unos programas especiales, algunos que van a salir, que no han salido, y otros que hablan claramente de cómo es la verdadera situación en Israel. Es muy importante. Y recuerden, la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias a todos los que están escribiendo, gracias a todos los que están orando por nosotros. Para recibir nuestra carta mensual lo que tienes que escribir, Reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. No tiene que, en forma o manera alguna, no tiene que enviar dinero. Pero aquellos que desean ser partícipes de esta bendición en la reconstrucción del ministerio, en el día del clamor, en todo lo que considera un viaje como este, una gira como la que voy a dar y que parte del tiempo voy a usarlo para descansar, recoger fuerzas, ir preparando el esquema de trabajo para el día de clamor, para cuando regrese meterme de lleno en esto. Todo este es el propósito de este viaje que estoy dando, más lo de conseguir la visa o iniciar el proceso para conseguir la visa para Venezuela. Bueno, entonces encima de todo esto, pues gracias a todos los que también están enviando su colaboración. Que Dios le dé 100 por 1. Puede hacer su cheque a o giro postal a Día de Clamor a Dios, Inc. P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, por ATH móvil /Clamor a Dios, /Clamor a Dios. Y los que viven fuera, vean la información que ponen ahí en la pantalla. Yo no la sé explicar bien, pero ponen una explicación para los que van a ofrendar de afuera, mientras está el programa en proceso, ya que lo esté viendo por la cadena de Milagros o lo esté viendo por Facebook. Esté atento a las intervenciones, no será todas las noches, pero estaremos haciendo ciertas intervenciones directamente desde Panamá y Nicaragua, y donde quiera que estemos. No será todas las noches, pero será cada tantas noches. Haremos una intervención para mantenerle al tanto de lo que estamos haciendo y lo que está ocurriendo. Entre tanto, no se pierda la programación de la medianoche, de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico, y la transmisión de la cadena
de Facebook de 9 a 10 de la noche. Así que manténgase unido ahí, orando y clamando a Dios. Una de las cosas que dice Apocalipsis, que lo he leído ya en estos días, en el libro de Apocalipsis, habla bien, pero bien claro, y en el libro de Apocalipsis habla y una de las cosas que dice bien claro es que todos los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. En segunda de Timoteo, claramente habla de todas las condiciones del ser humano que lo conducirán, bueno, si lo conducen a la cruz, si lo conducen al arrepentimiento, por eso es que pues, es salvo. ¿Por qué dice los incrédulos? Porque el peor de todos los pecados será la incredulidad. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, y incluye mujeres, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Ahora, una de las condiciones que se revela dentro de todo esto es esta que Jesús señala, de los que están, así que entre esos ingredientes produce uno que no lo menciona directamente ahí, pero que lo produce y que Cristo lo atacó fervientemente. Mire bien, cuando usted lee el capítulo 23, del libro de San Mateo, y mire lo que dice, una y otra vez. En el verso 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Note bien la palabra que la señala Jesucristo más de una vez, refiriéndose a los religiosos. Jesucristo se refiere más bien a los religiosos y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, vuelve y los nombra hipócritas, ya van 2 veces ahí que los nombra hipócritas. En el verso 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el enebro, y diezmáis la mente y en el eneldo y el comino, y dejáis a lo más importante de la ley, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario sin dejar de hacer aquello. Dice hipócritas, ahí los llama hipócritas. Acá en esta parte nada más, ya va una vez. Entonces, en el verso 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y en el verso 25 vuelve de nuevo y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Óiganlo bien claro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Esto está hablando claramente aquí, hermano. Le ha llamado hipócrita ya varias veces al liderato, a los religiosos. Dice hipócritas, porque limpian lo de afuera, lo del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo e injusticia. Esto es lo que dice en 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Es lo mismo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Dice, porque aquel día vendrán muchos diciendo, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre, óigalo bien, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y Cristo dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad, porque no por sus obras, sino por sus frutos los conoceréis. Ahora vamos a ver de nuevo el verso 26. Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Entonces vuelve aquí otra vez, en el verso dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos de toda inmundicia. En el verso 28 dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Vuelve a usar la palabra hipócrita. Hay en el verso 29, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros, hacen monumento a los profetas y adornéis los monumentos de los justos. Óyelo bien, bien, bien claro esto está bien, 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 pero bien claro. Y continúa hablando de todo esto y continúa señalándole su condición. Y aquí es lo que dice, la hipocresía. En otras palabras, que no son sinceros. En este tiempo tenemos gente hipócrita en los púlpitos que condenan unas cosas, pero lo mismo que condenan, lo hacen peor. Pero en la sociedad tenemos el gran pecado de la hipocresía. Mire, se han aprovechado en estos días, aquí han muerto muchos hombres, hay 59 niños desaparecidos, nadie sabe dónde están. Han muerto muchos hombres, uno picado en canto, han muerto ancianos, han muerto niños y han muerto mujeres. Nadie se alega, Dios dice que Dios llora la muerte del impío, el pecador. Nadie se goza, nadie tiene que gozarse por la muerte de nadie, ni de su peor enemigo. Eso no está correcto. Ahora, la hipocresía es esta. Lloran por una causa, pero no son sinceros. Vamos a coger yo le llamo feminazis, porque siguen la cultura de Abel Joseph Goebbels y la cultura de los nazis. La cultura de decir que estaban limpiando el país mientras estaban aplaudiendo. No solo eso, se reunieron para hacer la asociación final y estaban cremando judíos y estaban matando judíos y judías, niños y hombres y mujeres. Estaban en Rusia, Stalin estaba liquidando razas étnicas completas. En Alemania Hitler no solo mató a judíos, mató a rusos y mató a otras etnias también, pero los que 6 millones o más de judíos los cremó. Y el pueblo condenaba ciertas cosas, pero el pueblo no condenaba eso. Desde Roe versus Wade en 1973, en Estados Unidos se probó el aborto legalizado bajo una condición de mentira, porque esa persona no estaba embarazada y no necesitaba, y después esa persona se convierte al evangelio y testifica. Pero los medios eso lo han ocultado, que esa ley se consiguió con mentiras, con engaño. Pero entonces la hipocresía tan grande es que la Corte aprueba el asesinato de los niños por nacer, y las llamadas feministas, que no son feministas verdaderas, son feminazis, forman un revolú por la muerte de un transgénero, por el asesinato de una mujer o otra. Eso está reprochable. Nadie puede estar de acuerdo con que maten a un homosexual, o maten a un transgénero, o maten a una mujer o otra mujer, o a un anciano, un niño, a nadie. Pero estas personas que tienen una agenda de la ideología de género y otras agendas más que tienen, que habrán conseguido millones del gobierno del actual gobernador Pierluisi, bajo este lloriqueo, esta hipocresía. ¿Por qué le digo hipocresía? Está bien, rechazamos, lloramos, sentimos el dolor de todas las muertes que se han hecho de mujeres, pero también hay que tenerlo por los hombres que han matado, por los niños que han matado. ¿Y dónde quedan los 60 millones de niños asesinados desde el 1973 para acá, incluyendo Puerto Rico, en la nación norteamericana? ¿Dónde están estas mujeres? ¿Dónde están estos hombres, estos elementos? Pues no son solo mujeres, que
manifiestan. Y mire aquí, cuando mataron a estas dos mujeres, mire bien las fotos de todo esto, y esto pasó en México, esto ha pasado en toda Europa, en Estados Unidos, las feministas verdaderas, pero dominadas por las feminazis. Ok, ¿dónde está aquí? Ok, mire bien claro, estos son fotos que muestran esto. Bueno, está bien que protesten, que lloren por la muerte de Kesta y lamentamos la muerte de Andrea. Todo esto que ustedes ven aquí, feminazis, alguna que otra feminista sincera. Estas son mire la hipocresía, mientras abogan, porque yo abogo porque no se mate a nadie, porque matar a un hombre, un niño, un anciano, una mujer es el mismo delito, el mismo pecado. No se debe hacer. Hay que repudiarlo. Pero ¿por qué estas son las mismas que en su mayoría aplauden el aborto? Y entonces se esconden en Estados Unidos bajo el supuesto derecho de hacer con el cuerpo lo que le da la gana. ¿Dónde está el llanto por los 60 millones de niños que han matado? Estas son las mismas personas, la mayoría de esas mujeres que están ahí, no solo aquí, en diferentes partes de Estados Unidos, son los mismos que abogan por matar a los niños por nacer. Y el daño que se le ha hecho a la humanidad con esta matanza de niños, estaba escuchando a un doctor en estas materias y decía, el daño que se le ha hecho es que al reducir en Estados Unidos y Puerto Rico, los nacimientos, además de la matanza de 60 millones en los últimos años, los nacimientos de niños y niñas, bebés, han bajado. ¿Qué ha creado esto? Ha creado también un problema económico, si lo quiere ver, porque esos 60 millones de niños o niñas que no nacieron pudieron haber contribuido con la economía del país y hoy la nación tiene 17 trillones de déficit, tiene que estar fabricando, y cuando termine el mal manejo de las regalías de Biden, cuando termine esta fiesta de que la gente no quiere ni trabajar, no, al haber disminuido en Estados Unidos hasta el día de hoy el ingreso de 60 millones de seres humanos que podían producir y dar al heredio, los ingresos también se han afectado, así que hasta la economía se afecta. Pero se ha afectado la ciencia, se ha afectado la medicina, se ha afectado todo lo bueno, porque quién sabe cuántos de esos niños por nacer, uno pudo haber inventado la cura del SIDA, pudieron haber inventado curas para diferentes enfermedades, pudieron haber sido científicos, pudieron haber sido líderes honestos. ¿Cuánto ha perdido? Pudieron haber sido predicadores, pudieron haber sido misioneros, pudieron haber sido buenos gobernantes. Nadie sabe la pérdida histórica, económica, pero sobre todo espiritual que se ha perdido. Entonces tenemos en Estados Unidos, mientras en Estados Unidos tenemos y Puerto Rico una disminución en la población, en el crecimiento que produciría mucho bienestar al pueblo, los países musulmanes que llevan una agenda junto con el marxismo cultural mundial de gobernar el mundo, claro, detrás de la nueva orden mundial, pero los musulmanes se montan donde quiera, donde ellos puedan, pero ellos quisieran volver al tiempo de los turcos otomanos y dominar el mundo. Entonces, ellos siguen creciendo en población. Entonces, notemos bien claro esto, que es indiscutiblemente el daño que se ha hecho con esto. Mientras los musulmanes siguen creciendo y creciendo, ya tienen gobierno, un alcalde en Londres, tienen minado el gobierno en Francia, Alemania, están minando ya el gobierno de Estados Unidos, los tienen en el Congreso, los tienen en el gobierno para impulsar su agenda. Hermano, esta situación, esta hipocresía tiene sus consecuencias. Siguiente, vamos al libro de Romanos, y quiero terminar con esto en el día de hoy. Vamos al libro de Romanos,
y que entendamos bien la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Mientras rechazamos el extremismo y el genocidio y hacer violencia violencia continua, desparramando odio y crimen y asesinato, mira, rechazamos todo eso. Pero ¿qué pasa cuando se malinterpreta la función de los cristianos en la vida pública? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, cuando leemos Romanos, dice bien claro, en Romanos 13, Pablo, y vamos a entender el tiempo histórico. Vamos a ver lo que pasa cuando el gobierno finalmente, vamos a poner al final, si nos da tiempo, varios videos de personas que han sido atropelladas sus derechos por gobiernos injustos. Pero ¿qué pasa cuando los cristianos malinterpretan el capítulo 13 de Romanos, verso 1 en adelante? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1, Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces luego habla de la responsabilidad de los magistrados, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para el bien, pero si tú haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bueno, y habla de la responsabilidad de que el que gobierna no puede abusar, que el juez no puede abusar, que el ejército no puede abusar, que el policía no puede abusar, que el gobierno no puede abusar. Pero mire lo que dice aquí donde se malinterpreta. Sométase pues toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino para parte de ellas, de los que hay porque han sido establecidos. Entonces nos dice que debemos orar por los que están en eminencia, y nos dice la palabra que debemos orar por los que están en eminencia. Ok. ¿Por qué Pablo dijo eso? Que se sometiera a uno y no se rebelara. Primero hay que estudiar historia. Pablo predicó durante el régimen imperial asesino, genocida de Nerón. No había democracia, no había libertad, no había oportunidad alguna para hacer nada. No se podía protestar contra la esclavitud, no había fuerza para acabar con ella. Había que vivir con las circunstancias que existían y hacer lo mejor de lo que se pudiera hacer. No se podía ir contra lo criminal. Recuerda que Nerón mandó a quemar Roma y culpó a los cristianos. No se podían hacer protestas, no se podía hacer nada. Entonces, ¿qué dice? Que oremos por ellos. No nos queda más remedio. Oren para que Dios tenga misericordia. Oren para que Dios les ilumine, para que Dios haga algo. Porque póngase en el cuadro de Pablo y la iglesia primitiva en un gobierno imperial bajo Nerón, un asesino, un criminal que quema a Roma para culpar a los cristianos, que se fueran a hacer, que se levantaran en armas, que podían hacer, que votaran, no había voto. Entonces, ahora vivimos en otros tiempos, ahora vivimos en tiempos donde no solamente podemos orar, podemos elegir democráticamente bien claro a cada candidato. Lo que tenemos que hacer es que cuando vengan las elecciones, en vez de quedarnos en la casa, salir a votar. ¿Sabe que de 50 millones, que solamente en Estados Unidos hay 50 millones de cristianos inscritos? ¿Tú puedes creer eso? No sé en este momento si los números han cambiado. Y que en una de las elecciones en años pasados, de esos 50 millones, solamente 10 millones fueron a votar. Entonces, Pablo vivió en el imperio de Nerón. No había protestas, no había votos, lo único que quedaba era orar. No quiere decir que no oremos, pero que también tenemos derecho a protestar cristianamente, pacíficamente. Tenemos derecho a ir y con nuestro voto votar en contra de aquellos que no representan nuestros valores.
votar y sacar del poder a aquellos gobernantes por los medios de la democracia, que es el voto, examinarlo todo, examinar cada candidato, examinar cada ley, ir al Capitolio, hacerle llamar a sus representantes, a sus senadores, hacerle ver, hacer su voz sentir, cuando hay que salir y hacer una manifestación pacífica, hacerla, sobre todo orar, indiscutiblemente, y ayunar, pero no tenemos que ser fututos del gobierno, es decir, que aquí habla de someterse porque no le quedaba más remedio, los mataban. Si vivimos en una democracia, yo entiendo eso en diferentes países donde hay gente igual o peor que Nerón. Entonces, nosotros tenemos que ser más capacitados, tenemos que inscribirnos en una democracia, tenemos que votar, tenemos que hacer sentir nuestra voz en los medios públicos, no solamente en los radios cristianos, televisión cristiana, en lo secular. Tenemos que preparar nuestros hijos y nuestras hijas para que ocupen puestos públicos, se preparen conforme a lo que Dios les diga, ocupen lugares en la prensa, ocupen lugares en la medicina, en la abogacía, en la judicatura, en la tecnología, que la iglesia se esparce e influencia. ¿Qué ha pasado en la asociación médica, psicológica y psiquiátrica? Que los enemigos, los humanistas, los analistas, los anarquistas, los ateos, los comunistas, los Sodoma y Gomorra, infiltraron desde la década del 60 y en el 70 tomaron control de todos estos medios. ¿Y qué han hecho? Han reescrito la ciencia. Hay que tener historiadores cristianos para que no permitan que se escriba y se falsifique la historia, porque la historia es importante. Hay que tener teólogos cristianos que sean como una luz, que sean como una luz que sean apologéticos, que sean defensores de la doctrina, se enfrenten a los ateos, a los darwinistas, que se enfrenten a todos estos elementos, como Ricky Zacarías. Este hombre, Ricky Zacarías, era un apologista igual de importante como Billy Graham. Y Rabbi Zacarías iba a las universidades, a los gobernantes, con sabiduría, con conocimiento. Es decir, esto no es solamente, sí, oramos para que se arrepientan, pero tenemos que enfrentarlos cuando son injustos. Se le dice que los jueces y todo esto tienen que ser injustos, pero hay que también, cuando se comete abuso de poder, cuando se comete abuso de la justicia, y cuando los gobernantes tratan de imponer sobre el pueblo la inmoralidad y toda la maldad, pues tenemos derecho a buscar en la forma pacífica y democrática, tener gente preparada, votar, no votar a los locos por un partido a los locos, no, examinar cada persona que se postula por un cargo, a saber quién es, qué crea, cuál es su historial, y entonces ir, no quedarnos en la casa, ir y votar, subir y bajar del partido que sea, poner gente en todos los partidos que teman a Dios. En los partidos políticos existentes, llevar gente que temen a Dios en todo. Y aquellos que en esos partidos respeten y amen a Dios, aunque no sean del partido que uno milita, respaldarlos. Que por sus frutos nosotros aprendamos. Esto es importante, hermano, que entendamos las cosas. Usted no puede hacer las cosas idénticamente como Pablo lo hacía, porque en el tiempo de Pablo gobernaba Nerón. ¿Y cómo murió Pablo? Murió degollado por el gobierno de Nerón. Murió sin cabeza y se sometió a eso. Pero nosotros, si vivimos en un país democrático, tenemos que ser sabios. Tenemos que empezar desde allá apuntando el nombre de fulano y fulana. No necesariamente crear partidos. Los partidos que están creados, eliminar de ellos, y eliminar a aquellos que son enemigos hostiles, y todos son, pero si hay uno bueno en este partido, hay 2 o 3 buenos en este partido, ahí a eso los respaldamos. Que sean voces, que no se arrepientan, que escojamos, que los estudiemos, que años antes que vengan las elecciones vayamos tomándole cuenta a lo que vienen haciendo los políticos. Y entonces, cuando usted llega a la conclusión con oración, usted va a orar por las autoridades, pero va a actuar con el derecho que tiene de protestar, de criticar,
de oponerse a todo lo que estamos haciendo ahora, oponiéndonos a la ideología de género, a la ley 184, 185 y a otra ley más que se están inventando, que las vamos a traer aquí, que ya han conseguido aprobación en parte de esa ley, a lo que está haciendo el gobierno actual en Puerto Rico de Pierluisi, que sin consultar con el pueblo, por las ganas que le da de someterse a un grupo particular, está imponiendo la perspectiva de género en las escuelas públicas. Ustedes tienen el derecho a oponerse a esto. Ustedes tienen el derecho a protestar. Ustedes tienen el derecho, cuando llegue el momento, votarle en contra de los que hacen las cosas malas, los que se van contra la moral, contra las cosas cristianas. Ustedes tienen el derecho a hacer sentir que usted no va a permitir que sus hijos se lo eduquen en la escuela pública, en la ideología de género. Y hay que preparar y apoyar legalmente, y hay que apoyar a los maestros que decidan que no van a enseñar eso, y apoyarlos para que puedan ir al tribunal y decir no me pueden votar, porque eso es lo que van a hacer. Si el pueblo cristiano y el pueblo moral de este país, cuando el gobernador en los próximos meses intente poner la ideología de género, usted tiene el derecho de negar que sus hijos lo estudien, pero tiene que proteger que no tomen represalias contra ese niño. Ahí tenemos que unirnos legalmente y hasta económicamente para financiar la defensa de nuestros hijos y luego la defensa de los maestros cristianos que se rehúsen a enseñarla, para protegerles su derecho de que no los pueden votar ni los pueden discriminar. Esto es el derecho, no es solamente sentarnos a orar, no es solamente sentarnos a ayunar, eso es importante más que ninguna cosa, pero hay que vivir en la realidad del sistema en que vivimos. Y esto voy a estar dedicando, voy a traer gente aquí para que hablemos de esto, cómo nos vamos a preparar para agosto, cuando empiece la guerra en las escuelas, cuando el gobernador Pierluisi se ha comprometido irrespetuosamente, blasfemamente, desafiantemente imponer la ideología de género para agradar a un grupo minoritario pequeño que tienen fuerza económica y que no son una verdadera minoría. De eso, cuando regrese este viaje, voy a acumular una serie de gente que voy a traer, profesionales, abogados, todo, gente preparada, y promover que se haga una fuerza para defender a los padres que no van a permitir que sus hijos, vamos a desafiar al gobierno. Tenemos ese derecho y no es pecado. No tenemos que someternos. Pablo tuvo que hacerlo porque era una dictadura. Esto es una llamada democracia. Tenemos que proteger a nuestros niños de esta vagabundería, de esta asquerosidad, de esta sexualización. El gobernador tiene que aprender a respetar a los padres y madres y al pueblo que en este país no cree en la ideología de género, ni cree en que cada cual viva el sistema que le dé la gana y eso se encuentre con Dios y se lo lleve el diablo, si se va al infierno, eso es su problema con Dios. Le amamos, le predicamos el evangelio, pero deje a nuestros niños quietos. Creo firmemente, el programa de hoy ha sido muy interesante, vamos a mi regreso de este viaje a tener gente aquí que puedan discutir con ustedes. Vamos a hacer una serie de entrevistas, camino a clamor. La guerra comienza contra nuestros hijos y la familia, nuestras libertades en el mes de agosto. Y en septiembre, el 6 de septiembre, hay que ir al Capitolio. Hay que ir al Capitolio. Ya las ciudades grandes se están abriendo. No permitamos, vacúnense. Iglesia, pastor, mueva que se vacune su iglesia. Cierren filas para que no puedan decir, no, aquí estamos todos vacunados. No pueden impedir ir a clamor. Esto dice la CCC, esto dice la palabra de Dios. Mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, pero tomando la precaución. Así que es importante que se prepare, hermano, prepare su iglesia para venir al clamor, que cada miembro de su iglesia, aquellos que están enfermos, que no pueden, pues eso se quedan y lo ven por televisión. Pero esta guerra comienza ya, hermano, para defender a nuestros hijos. Yo digo que comienza desde ya y el gran grito de batalla, donde el tema este año, lo tengo ya, es
levantando, oye, derribando muros, levantando murallas y derribando murallas y quitando obstáculos. Bueno, ustedes tienen un tema tremendo este año, hermano. Comienza la batalla por nuestras libertades y el respeto a la dignidad de nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, ilumina al gobernador, ilumina a los legisladores, ilumina al liderato conciliar, bendícele, fortalece a tu pueblo, Padre. Mira a los homosexuales que se conviertan en lesbianas y transgéneros y que vengan a ti. Mira, oh Dios, los enfermos, sánalos. Mira el pastorado, fortalécelos. Mira a los presos, revélatele que se conviertan. Bendice esta gira y el día de clamor este año sea el más glorioso para tu nombre y tu honra. En el nombre de Jesucristo. Shalom.